Buenos días para todos, bienvenidos a este club de lectura. Estamos con el libro de las respuestas. Bienvenidos todos los que van ingresando. Estamos con el primer volumen, entonces la idea es que pues ya todos los que lo tengan lo puedan ir teniendo a la mano. Vamos a estar participando de este capítulo 2 con conmigo, con Paola Guerrero y con la profe Luz Ángela de Ciencias de Química. Vamos ahora con nuestra primera parte, que es la oración. Vamos a dedicar este tiempo a Dios para que Él sea quien nos guíe y nos permita aprender mucho en esta sesión del club de lectura. Señor Jesús, gracias te damos, Dios, porque nos permites un día más de vida. Gracias, Señor, porque nos permites estar en este club de lectura, nos permites aprender un poco más acerca de ti. Nos instruyes en este conocimiento, Señor, te agradecemos por esto. Te pedimos, Señor, que este conocimiento nos beneficie, que nos permita conocerte más, que nos permita cimentarnos más en la fe. Te agradecemos por todo lo que nos das. En tu nombre santo. Amén. Bueno, a iniciar con unos conceptos claves que aparecen dentro de nuestro segundo capítulo, ¿cierto? No sé si les dije cómo se llama nuestro segundo capítulo, y es por qué los cristianos no deben aceptar los millones de años, ¿cierto? Este es nuestro capítulo 2 de este libro, el libro de las respuestas. Ahí en la invitación de flyer yo les dejé el enlace de la compra del libro por si ustedes no lo tienen, para que lo puedan adquirir. Y vamos entonces a iniciar con esta primera parte que está en la página 25 del libro, que dice: si los primeros capítulos del Génesis no son considerados una historia literal y verdadera, entonces la fe en el resto de la Biblia podría verse debilitada, incluyendo sus enseñanzas fundamentales sobre la salvación y la moralidad. ¿Sí? Esto lo encontramos en la página 25 del libro que estamos leyendo. Entonces, no sé si esta primera parte les da como una base o un fundamento para todo lo que vamos a escuchar, ¿cierto? Entonces, ténganla ahí presente. Si le quieren sacar un pantallazo, lo pueden hacer. Este es como lo que resume todo lo que vamos a ver hoy. ¿Listo? Y como lo que nos basa o nos deja un fundamento de lo que vamos a estar hablando. Vamos entonces a iniciar con algo que aparece en nuestro libro en el capítulo 2 y son los seres vivientes. Este es un concepto que está dentro de la Biblia. Más puntualmente en Génesis 1 y 2 lo encontramos. Y vamos a ver una diferencia importante o algo que a veces no se explican y que para nosotros es muy común de escuchar, y es los seres vivos, ¿cierto? Entonces miremoslo cómo lo aborda Génesis, que a veces decimos, no, sí, los seres vivos, las plantas, los animales, el ser humano, pero miren que acá nos da una diferencia y unas categorías que Dios dejó estipuladas desde la creación. Entonces dice, en Génesis encontramos una diferencia importante. Las plantas fueron creadas el tercer día. Los animales y el ser humano reciben el nombre de seres vivientes. Además, Génesis 2:7 dice que Dios sopló en Adán el aliento de vida y entonces fue un ser viviente. Desde esta perspectiva bíblica, las plantas tienen vida, ¿cierto? Pero no reciben el término seres vivientes, ni tampoco el aliento de vida como los animales y el ser humano. Esto muestra que Dios estableció categorías distintas de su creación. ¿Qué pasa con la categoría que ahora nos queda, que es la del humano y los animales, ¿cierto? Entonces ahí vemos otra categoría más. Y es que a los animales Él no los llamó sus hijos, ni que fueron hechos a imagen y semejanza, ¿cierto? Entonces ahí vemos que hay otra subcategoría y que el ser humano queda en un espacio distinto al de los animales, ¿cierto? Las plantas entonces fueron creadas en el tercer día y fueron dadas a los animales y al ser humano para comer, ¿cierto? Hacen parte de lo que está vivo, pero no tienen la categoría de seres vivientes ni de aliento de vida como los animales y el ser humano, ¿cierto? Ya vemos la diferencia. Aquí en nuestro libro vamos a encontrar
en el capítulo 2 otro concepto y era el del yom, ¿cierto? Por ahí lo estuvimos leyendo. La palabra hebrea yom normalmente significa en Génesis día, ¿cierto? O está relacionada con el día. Entonces, esta va a ser una de las bases que vamos a ver para lo que nos va a explicar la profe Luz, y es que es en lo que se basa las personas que defienden que la Tierra es joven, ¿cierto? Acuérdense de cómo se llama nuestro capítulo de hoy, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a ver por qué los cristianos no deberíamos creer lo de los millones de años, ¿cierto? Y a veces como que lo dejamos al azar. Sí, la Tierra puede tener miles o millones y eso a mí no me afecta, pero hoy vamos a ver que sí nos afecta entender por qué tiene miles o millones de años la Tierra, ¿cierto? Entonces, ese yom es una palabra hebrea, normalmente significa día. En Génesis uno le encontramos y aparece número, primer día, segundo día, ¿cierto? Aparece un número que nos dice en el primer día Dios creó, ¿cierto? O en la mañana o en la tarde. Entonces, esa palabra yom, que no aparece literal en la Biblia, porque nuestra Biblia no está en hebreo, ¿cierto? Pero que en la traducción está, significa día, ¿cierto? O un día. ¿Listo? Y para que lo tengamos presente. La tercera parte que yo les quería comentar es esta del versículo que aparece en Marcos 16. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. A veces lo leemos súper rápido y me pasó cuando estaba leyendo el libro que yo lo leía yo, pero no entendía. Pero como a qué se refiere, porque dice que de aquí sale la información y lo leí hasta que entendí que lo que quiere decir es que al inicio, o al principio o en la parte inicial de la creación, creó al ser humano, varón y hembra los creó, ¿cierto? Entonces, miren que esta es una base fundamental para las personas que están a favor de que la Tierra es realmente joven, ¿cierto? Adán y Eva fueron creados al principio de la creación, no miles de años después del origen del universo, ¿cierto? Entonces, esta es como una cita en la que se basan y es, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, Marcos 16. Otra parte es la teoría de la brecha, que también nos aparecía en nuestro capítulo 2 y es que algunas personas proponen que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 existieron millones de años, o sea que entre esas dos partes hay mucho tiempo que separa la historia, entonces por eso la Tierra sí debería tener millones de años, ¿cierto? Esta es una de las teorías que, digamos que se dan en contra de que la Tierra es joven. Esta idea intenta armonizar Génesis con una Tierra antigua. Sin embargo, quienes defienden una Tierra joven responden que el texto de Génesis no menciona explícitamente esta brecha y que la secuencia del capítulo representa una narración continua de la creación. ¿Listo? Entonces ahí ya entendimos cómo a qué se refiere esa teoría de la brecha que la veíamos también en el capítulo 2. Por acá había otra que es la teoría de la evolución teísta, que es así la hemos escuchado, ¿cierto? Y que no entendemos. Entendemos que, digamos que nos hablan de Teo, significa que sí creen en Dios, ¿cierto? O sea, que sí creen en Dios como creador junto con la evolución. Pero entonces vamos a ver lo que ellos piensan, lo que ellos creen, los que creen en la evolución teísta. Dice, la evolución teísta sostiene que Dios utilizó la evolución durante millones de años para crear la vida desde la perspectiva de la Tierra joven. Se plantean varias objeciones. Entonces, las personas que creen en la Tierra joven, pues no apoyan el tema de la evolución teísta, pero ¿por qué? Entonces, veamos acá un poco más de lo que ellos creen. Si existieron Adán y Eva como personas reales, pero vivieron en un mundo con una historia biológica mucho más antigua. Esto es lo que cree la evolución teísta. Vamos a ver lo que dicen los que no creen. Génesis presenta una creación directa de parte de Dios. La muerte entra en el mundo como consecuencia del pecado humano. Aquí hay algo importante que yo quiero que ustedes entiendan para que entiendan la evolución teísta. Si fuera verdad la evolución teísta o si estuviéramos a favor, pues no creeríamos en esto, porque ya debería haber muerte desde antes, ¿cierto? No podría haber eternidad desde antes si hubo evolución antes, ¿cierto? Tendría que haber muerte.
Y la Biblia nos dice que la muerte entró como consecuencia del pecado en Romanos 5. Entonces, por eso es que las personas que apoyan la teoría de la Tierra joven, pues no creen en la evolución teísta, aunque sí meten a Dios ahí, ¿cierto? Mientras que la evolución supone muerte durante largos periodos antes de Adán. Jesús y los apóstoles trataron a Adán y a Eva como personas históricas, ¿cierto? Como que ya habían pasado, pero como que habían dejado un legado. Y esto pues nos habla de que ellos sí no fueron parte de muchas personas que estaban antes, sino que en realidad pues fueron los primeros habitantes. Entonces, ahí se los dejo para que lo piensen y nos vamos con estos dos términos que siguen, ya son un poquito más difíciles de entender, y es la datación radiométrica. Ahí en nuestro libro habla y habla de la datación radiométrica. Y si uno no entiende el concepto, queda como, ¿qué será eso? ¿A qué se referirá? A mí me sirvió que ya había estado en otra sesión de las personas que nos están apoyando de Evangelio Hoy. Ya había estado en una sesión de las que ellos dan en la noche, los jueves, y me sirvió mucho pues porque yo ya lo había escuchado. Sí, ya había escuchado a ellos explicar qué era. Entonces eso me sirvió bastante cuando estaba leyendo el libro. Pero la idea es que cuando ustedes estén leyendo el libro, pues investiguen esas cositas que no entienden para que puedan tener una buena lectura. Entonces dice, la datación radiométrica es una forma que usan los científicos para calcular la edad de algunas rocas y restos antiguos. Funciona como un reloj natural dentro de los átomos de algunos elementos. Algunos átomos son inestables y con el tiempo cambian lentamente y se pueden transformar en otros elementos. A este cambio se le llama desintegración radioactiva. Por ejemplo, una roca tiene un tipo de átomo llamado uranio. Con el paso del tiempo, una parte del uranio se transforma en plomo. Al medir cuánto uranio queda y cuánto plomo ya no está, tienen por aquí. Los científicos estiman cuánto tiempo ha pasado desde que se formó esa roca. Entonces, esa datación radiométrica métrica nos permite saber cuánto tiempo tiene en esas rocas. Lo que decían las personas de Evangelio hoy era que no había una datación radiométrica que dijera que la Tierra tenía millones de años, sino miles de años. El proyecto RAID o RATI, por aquí se los dejo, está dentro de nuestro libro también en el capítulo 2. Fue desarrollado por investigadores creacionistas para estudiar la datación radiométrica, que ya vimos que era. Propusieron que pudo haber existido un periodo de desintegración radioactiva acelerada durante acontecimientos extraordinarios como la creación o el diluvio. Entonces, había una parte del libro en el capítulo 2 que nos decía que por todo lo que pasó en el diluvio, ¿cierto? Esa gran cantidad de agua, todo ese tiempo que duró, decían que aproximadamente un año, pues el suelo fue empezando a descomponerse, a desintegrarse, ¿cierto? Todos los que murieron, que fueron muchos animales, seres humanos y muchos seres vivos, pues fueron quedando enterrados. Como había tanta gran cantidad de agua, ¿cierto? Y hubieron huracanes y todo eso, tuvo muchos procesos de la ciencia, pues entonces se fueron creando esos fósiles de una manera más rápida, ¿cierto? Entonces esto se estaría a favor de que la Tierra es mucho más joven porque por la creación o por el diluvio pudo haber sucedido esa desintegración radiactiva mucho más rápida. Según este modelo, gran parte de la evidencia radiométrica podría explicarse dentro de una cronología mucho más corta. Es importante señalar que esta propuesta no es aceptada por la mayoría de la comunidad científica, pero forma parte de la investigación presentada por el movimiento creacionista de la Tierra joven. Ahora ya, para finalizar, vamos a entender un poquito sobre el carbono 14, que a veces es bastante ladrillo de entenderlo. No sé si les pasó. Y vamos a entender esta primera parte, ¿qué es? Dice, es un tipo de carbono radioactivo que está en los seres vivos, o sea, todos los seres vivos lo tienen. Cuando un ser vivo muere, deja de incorporar carbono 14 y este comienza a desintegrarse lentamente. Al medir cuánto queda, los científicos pueden estimar la edad de los restos como huesos, madera o semillas. O sea que este carbono 14 lo usan también para medir la edad de la Tierra, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces? El carbono 14 sirve para
fechar restos orgánicos. Algunos autores creacionistas señalan que se ha detectado carbono 14 en materiales que según el modelo de millones de años deberían haber perdido completamente este isopo hace muchísimo tiempo. O sea que esta idea favorece a la Tierra joven, ¿cierto? Ellos interpretan estos hallazgos como compatibles con una Tierra joven. La interpretación mayoritaria en la comunidad científica es diferente y suele atribuir estos resultados a contaminación de las muestras, ¿no? Limitaciones de la técnica u otras explicaciones. Este carbono 14, voy a dejar ahí claro que está dentro de lo que nosotros llamamos el dióxido de carbono. ¿Listo? O sea que no es el dióxido de carbono que a veces, el carbono 14 pues debe ser lo que botamos todo el tiempo, está dentro, ¿listo? Dentro de ese dióxido de carbono. Listo, creo que ya mi profe Luz, este sí, ya lo voy a dejar para el final. Entonces vamos con la profe Luz, que es la que nos va a estar presentando esta parte. Dale, profe. Te escucho. Gracias, profe Paola. Buenos días para todos. Bueno, estos conceptos que nos ha compartido la profe Paola son importantes para entender pues la tesis del capítulo número 2. Entonces, voy a compartirles. Profe Paola, ¿serías tan amable de permitirme compartir pantalla? Gracias. Bueno, mientras les recomiendo los que tengan el libro ahí y una Biblia de cualquier versión. Es importante porque vamos a estar mirando algunas referencias bíblicas y aquí es donde les voy a pedir la participación del público para esas referencias bíblicas. Bien, gracias, profe Paola. Bueno, entonces, pues vamos a empezar. ¿Me confirman cuando ya la vean en sus pantallas? La presentación. Está como cargando. Gracias. Bueno, entonces el capítulo es mientras carga, que no sé por qué está como demorado en muchos casos. Ya lo voy. Bueno, gracias. Entonces, nuestro segundo capítulo es por qué no deben o no debemos los cristianos aceptar los millones de años. Es el capítulo número 2, como lo decía la profe Paola, del libro La respuesta sobre el Génesis y evolución. ¿Sí? Este capítulo lo ha escrito, digamos que el libro ha sido escrito por varios científicos y este científico que escribió este fue Terry Mortenson. ¿Quién es Larry Mortenson? Las personas que tengan el libro en la página 301 habla de todos los títulos, la preparación de Terry, ahí se los dejo estar en la página 311 para que vean que es una persona que se ha preparado. Bien, bueno, ¿cuál es el objetivo de la sesión? Comprender la tesis central del autor, en este caso Terry Mortenson, identificar los argumentos principales porque nosotros como cristianos debemos adoptar una posición, ¿sí? De que la tierra es joven, no porque, sino porque lo dice el libro de Génesis. Y segundo, siguiente objetivo, analizar la relación entre fe, interpretación bíblica y la ciencia, pues según el capítulo, porque vamos a ver más adelante durante la sesión que hay muchas tesis, muchas teorías. ¿Bien? La pregunta que surge en el capítulo es ¿por qué este tema ha generado tanta discusión dentro del cristianismo durante los últimos años? Porque hablamos de millones de años, o sea que la Tierra es súper antigua, o porque, según el escrito de Génesis, porque hablamos de una Tierra joven. Esto porque se ha presentado eso en el círculo del cristianismo. No estamos hablando de la cultura secular, sino porque dentro del cristianismo surge toda esta discusión. Es como lo importante. Entonces, ¿qué es lo que presenta el libro? El autor sostiene que aceptar una cronología de millones de años, es decir, que la Tierra fuera antigua, afecta la interpretación literal de Génesis y tiene consecuencias doctrinales para la comprensión de la creación. Sí, o sea que la creación no lo... y creer que una tierra es antigua, es decir, que tiene millones de años, es ir en contra del relato literal del libro de Génesis acerca de la creación. El pecado lo hablaba la profe Paola, diciendo que el pecado fue antes y la Biblia dice que el pecado fue con el hombre Adán.
¿sí? La muerte, el diluvio, entonces el diluvio como que entonces tiene sus bachecitos, sus incoherencias y sobre todo que la autoridad de la Biblia se empieza a cuestionar. Entonces, esa es por qué es importante sostener que la tierra es joven. ¿Sí? Porque tiene sus consecuencias doctrinales y sobre todo la autoridad bíblica se cuestiona. Eh, Bueno, entonces, les voy a compartir un poquito de contexto histórico para saber qué fue lo que pasó, porque los cristianos empezamos como a tener esa dualidad de pensamiento. Entonces, dentro de los siglos primero hasta más o menos del siglo XVIII, la Biblia era aceptada literalmente, o sea, el Génesis era 6 días, como lo dice la Biblia. Ya en el siglo XIX empezaron a sacar unas teorías y la iglesia, los cristianos empezamos a adaptar, a armonizar lo que decía la ciencia, entre comillas, y algunos adoptaron por cómo hacer, cómo armonizar. Sí, entonces miremos cómo lo que dice la ciencia, cómo lo ajustamos al relato bíblico. Eso pasó en el siglo XVIII. Entonces empezó a conciliar el relato de Génesis con las cronologías geológicas y sale unas teorías, más o menos en el siglo XIX, ya en el siglo XX-XXI se adopta eso y hablamos de varias teorías que la profe Paola pues ha compartido como la teoría de la brecha, la evolución teísta, ¿sí? Entonces este cambio de pensamiento más o menos surgió en el siglo XIX, cuando unos científicos sacaron otros postulados y la iglesia o los cristianos empezamos a adoptar eso. Entonces aquí presento diferentes posturas sobre las interpretaciones de Génesis. Aquí están las 5 posturas, ¿sí? Eh, ¿Cómo se aborda el Génesis? La primera es días literales, la creación en 6 días, como lo decía la profe Paola, hay un término que es John, que es un término, él habla de periodos de luz y de tinieblas, lo que entendemos como día y la noche. Ese es el relato bíblico y presenta que la tierra es joven y que Dios creó literalmente la creación en los 6 días y que descansó en el séptimo. Esa es la teoría literal, los creacionistas. Aparece, y lo no mencionaba la profe, una teoría de la brecha donde habla que de Génesis 1 versículo 1 al versículo 2 hay como un corte. Ese corte es lo que llaman brecha y esa brecha es de millones de años. ¿Qué dice ahí? Que hay un acontecimiento que dice ruina, restauración. Según esta teoría, es cuando se revela Lucifer y pasa un montón de cosas. Ese montón de cosas que ellos afirman es en esa brecha de millones de años, así como a grandes rasgos. Surge otra que ese es el marco un cronológico donde hay una separación, es una estructura teológica, hay un orden literario, pero no pasa cronológicamente, o sea, sí sucede estos eventos, pero no de una forma secuencial como lo muestra el relato de Génesis, sino como que pasan eventos. ¿Sí? Es como a grandes rasgos porque la idea no es enredarlos con tecnicismos, sino que vean como las diferentes. Entonces, hay un orden, eh, no pasa cronológicamente, sino como un orden literario y temático, pero no necesariamente. O sea, como que ajustan Génesis, pero como que sí, como que no. Como algunas cosas sí suceden, pero otras cosas como que es una forma figural, para que me lo entiendan. La evolución teísta es lo que hablaba la profe Paola. Dios creó, pero dejó la creación ahí, que ellos mismos
como que da a entender esta teoría que Dios dejó las cosas a medio hacer. Entonces Dios sí creó, pero después de muchos millones de años los animales cambiaron y evolucionaron a lo que conocemos hoy. Entonces sí hay un Dios creador, pero dejó su creación a medio hacer y ella misma se completó para que me lo entiendan un poquito más. Y hay otra teoría que es la creación progresiva, que es Dios sí creó, pero interviene en varios momentos. Entonces es cuando bueno, yo recibí esa formación, es cuando aparecen las eras geológicas, precámbrica, cámbrica, cenozoica, ¿sí? Entonces es esa secuencia. Entonces en la era precámbrica, Dios crea el universo, la tierra y las primeras bacterias. Luego aparece la era paleozoica, donde Dios pasan millones de años, crea los peces y plantas y luego Dios como que se aparta y luego vuelve después de millones de años a generar la era mesozoica, es la era de los dinosaurios y luego Dios desaparece y luego vuelve a aparecer en la era cenozoica donde aparece la formación de mamíferos y el ser humano. Entonces la creación progresiva es si hay un Dios creador, pero viene y va, o sea, por intervalos, a seguir metiendo su mano y a seguir continuando. Esta es la formación que casi todos tuvimos, que era acerca de las eras geológicas. Estas son algunas de las interpretaciones, traté de hacerlo lo más amable y entendible para que pues podamos ver esas diferencias. Lo que nos lleva ahí, bueno, y porque para nosotros los cristianos la edad de la tierra es importante, porque define nuestra cosmovisión. Si nosotros creemos en que en la edad de la tierra es de millones de años, estaríamos argumentando la evolución, estaríamos creyendo la evolución. Si nosotros creemos que la edad de la tierra es joven, estamos sustentados o nuestro fundamento es el relato bíblico de Génesis. Es sencillo, es sencillo. Entonces, de acuerdo a nuestra cosmovisión de la edad de la tierra, pues define en qué parte estamos parados como cristianos. Entonces, el escritor mm, eh, presenta 9 argumentos. ¿Por qué nosotros debemos de creer que la Tierra es joven? Y los presenta, y aquí es cuando pues vamos a mirar la Biblia, y aquí es cuando voy a pedirle amablemente la participación del público. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos debemos creer que la Tierra es joven? La primera, la creación en 6 días literales. El autor sostiene que el relato de Génesis describe una creación realizada por Dios en 6 días de 24 horas. Eso es lo que la profesora Paula nos hablaba de la palabra griega John. Esa palabra griega, perdón, la palabra hebrea habla, y para un judío es fácil, porque esa palabra significa un tiempo de luz y un tiempo de oscuridad, lo que es un ciclo normal de un día que tiene su tarde y su noche. El texto debe entenderse en forma literal. Eso es lo primero que establece el autor. Esa expresión de John es un día literal. Y eso a veces y a veces uno saca versículos fuera de contexto, pues para decir, no, pero la Biblia dice que un día para Dios puede ser 1000 años. Entonces, sí, pero si afirmamos o sacamos un versículo fuera de contexto, pues le damos una interpretación equivocada. Entonces, el primer argumento del autor es los días de la creación fueron 6 días literales de 24 horas. Este primer argumento lo expresa, lo va a desarrollar más en el capítulo 8, que lo vamos a ver más adelante en este club de lectura. ¿Puede de veras Dios haberlo creado todo en 6 días? Pues ahí, como este es el capítulo número 2, pues él les pone varias ideas que durante el libro él va desarrollando. Entonces, para tener mayor información, no se pierdan la sesión del capítulo número 8. El siguiente argumento es el contexto de Génesis respalda esa interpretación.
Según el autor, el uso de la palabra hebrea yo y el contexto del capítulo 1 de Génesis indica que los días de la creación fueron días normales y consecutivos. Y como les venía diciendo, el Yom es día, noche, y primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, ¿sí? Entonces, él dice, Génesis nos aporta detalles bastante específicos para tener la seguridad de que el relato es cierto, que es verídico, además porque Dios lo dijo. Tercero, las genealogías permiten establecer una cronología. Dice, el autor afirma que las genealogías de Génesis 5, capítulos 5 al 11, aquí es cuando yo lo voy a invitar a que usted abra su Biblia rápidamente al Génesis 5 y vamos a ver los títulos que hay del capítulo 5 al 11. Dice, en la mía es la Reina Valera 1960. Capítulo 5, los descendientes de Adán. Luego el capítulo 6 dice, la maldad de los hombres. Luego dice, hay otro título dentro del capítulo 6 que dice, Noé construye el arca. El capítulo 7, el diluvio, que es abarca el capítulo 8. Capítulo 9, pacto con Dios con Noé. Luego dentro del capítulo 9 está embriaguez de Noé. El capítulo 10, los descendientes de los hijos de Noé. Y el capítulo número 11, la torre de Babel. Dentro del capítulo 11 están los descendientes de Sem y los descendientes de Tarek. Esos son las genealogías que muestran del capítulo 5 al 11. Estas genealogías que proporciona una secuencia histórica que sitúa la creación hace aproximadamente 6.000 millones, 6.000 años. Entonces dice, esta cronología de estas genealogías muestra que la Tierra es más joven de lo que nos quieren hacer creer de los millones de años por el estudio de las descendencias. Bueno, ese es el argumento número 3. El argumento número 4 es el mandamiento del sábado confirma los 6 días. Personalmente, a mí me confrontó mucho porque les tengo que decir que yo era, antes de leer el capítulo, yo había hecho como esas concesiones. Ah, no, pues millones de años, porque yo soy profesora de ciencias, yo estudié química y esa fue mi formación en la universidad, ¿no? Las eran geológicas y punto. Ahorita vamos a hablar un poquito de la datación, pero yo sí había hecho eso y cuando yo leí el mandamiento del sábado confirma los 6 días, yo dije, "Ay, tremendo que uno creado leyendo Biblia, esas teorías sí le llenan la cabeza a uno de cizaña y empieza a cuestionarse la autoridad de la Biblia. Lo vamos a ver más adelante, pero el mandamiento del sábado confirma los 6 días como días literales. Entonces, quiero pedirles la participación a alguien que me quiera colaborar, por favor, leyéndome Éxodo 20 del 9 al 11. Éxodo 20 del 9 al 11 en cualquier versión. ¿Alguien ya lo podría tener? Bueno, te escuchamos y gracias. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Gracias, profe Angie. Lo que Éxodo nos muestra es una confirmación. Dice, si Dios nos está dando un mandamiento que el séptimo día tenemos que descansar y luego Él como que retoma, porque en 6 días Él hizo la creación. Si fueran los millones de años, entonces el mandamiento quedaría como el descanso infinito. Pero él dice, no, mire que en Éxodo 20, cuando él da el mandamiento del descanso, él toma y dice, porque en 6 días Dios creó y el séptimo descansó, como diciendo, Dios les dio el ejemplo, síganlo ustedes. Para un judío es fácil entender el contexto con la palabra hebrea, pero para nosotros no, y lo hablaba la profesora Paola, porque nuestra Biblia hay palabras, hay verbos que no significan la totalidad de lo que quería o lo que se quiere expresar.
Y esto fue algo que me impactó porque yo decía, pues sí, ¿no? Sí. Y ahí dice, realizada en 6 días literales, o sea, vamos a descansar un día de 24 horas. Entonces se acaba, pues a mí me pasó, se rompe ese argumento de los millones de años, no, porque Dios sustenta su palabra. Y yo, me pareció bastante confrontante esto. Quinto, el diluvio proporcionó explicación significativa para gran parte del registro geológico. Mire que el libro presenta que dentro de los cristianos, o sea, vuelvo a ser reiterativa, este capítulo no está para el que no cree en Dios, sino para nosotros los cristianos que decimos reconocer a un Dios creador del cielo y la tierra, que muchos cristianos cuestionan la veracidad del diluvio. Eso me pareció pues tremendo, porque dice, el autor sostiene que el diluvio descrito en Génesis fue un evento global que produjo gran parte de las capas geológicas y del registro fósil observadas en la actualidad. Los que hemos estado también en las sesiones del jueves, ahí se mostró, digamos, la importancia o el cambio tan drástico que fue el diluvio para la Tierra. Y voy a leer los que tienen el libro, la página 23, porque en la página 23 habla de todos esos eventos o de esas transformaciones que surgió, que tuvo la Tierra por como consecuencias del diluvio. Entonces voy a leer página 23 del libro. Dice, la naturaleza catastrófica del diluvio se ve en los 40 días ininterrumpidos de lluvia, que produjeron una erosión masiva, flujo de lodo, huracanes, etcétera. Las palabras hebreas traducidas fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, que aparece en Génesis 7:11, claramente señalan rupturas tectónicas sobre la superficie de la Tierra en muchos lugares por 150 días, resultando en volcanes, terremotos y tsunamis. Mira todos los eventos geológicos atmosféricos que pasaron por el diluvio. Sigo con la lectura. El diluvio de Noé produciría exactamente el tipo de registros geológicos complejos que vemos alrededor del mundo hoy día. Miles de metros de sedimentos claramente depositados por acción del agua que luego se endurecieron en forma de rocas que contienen miles de millones de fósiles. Si la inundación del diluvio, que duró aproximadamente un año, fue el causante de la mayoría de las capas rocosas y de fósiles, claramente esas rocas y fósiles no pueden representar la historia de una Tierra con millones de años, como afirman los evolucionistas. Entonces dice, mire, el acontecimiento del diluvio fue tan, o sea, cambió la estructura, la geología de la Tierra, que eso viene a ser mal interpretado por los evolucionistas. Vamos a seguir con los argumentos. Bueno. El sexto argumento dice, Jesús afirmó la historicidad del Génesis. Es decir, Jesús en los evangelios menciona estos acontecimientos del Génesis, pues menciona acontecimientos del Antiguo Testamento, pero en aras del tema que nos convoca hoy sobre el relato de Génesis de la creación, pues vamos a hacer alusión a esas referencias de Jesús. Dice, según el autor, las referencias de Jesús a la creación del hombre y la mujer, le voy a pedir al favor a alguien que busque Mateo 19 del 4 al 6, donde él habla de eso, de la creación del hombre y la mujer. Mateo 19 del 4 al 6. Cuando alguien lo tenga, por favor, me lo hace saber. En cualquier versión. Pero no todos al tiempo. Entonces, Carito Sierra, te escuchamos. Gracias. Listo, Mateo 19 del 4 al 6 en la nueva traducción viviente dice, Jesús respondió, ¿no han leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre
¿podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Gracias, gracias. Entonces aquí Jesús hace la referencia a la creación del hombre y la mujer, ratificando que sucedió así. Sí, o sea, Jesús dice, toma esto como eventos históricos que pasaron. Jesús también hace una referencia al diluvio y lo encontramos en Mateo 24 del 37 al 39. Alguien que quiera leer Mateo 24 del 37 al 39 en cualquier versión. Vamos, mis queridos públicos, mis familias, mis docentes. 24 del 37 al 39. Sí, señora. Cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Gracias, gracias, Juliet. Entonces aquí vemos cómo Jesús referencia esto como un hecho histórico. Habla del diluvio, del contexto que se daban en casamiento, que todo el mundo hacía su vida normal, ¿sí? Contra ese argumento de que el diluvio fue como fue un hecho como ficticio. Entonces, aquí les dejo esas referencias bíblicas. El séptimo argumento que presenta el autor es la muerte aparece después del pecado, que eso es lo que hablaba la profesora Paola, nos presentó con la teoría de la brecha, ¿sí? Dice, el autor argumenta que aceptar millones de años implica aceptar la muerte y el sufrimiento antes de la caída del ser humano. Esto significa que a Dios como que salió de control su creación, ¿sí? Lo cual contradice la enseñanza bíblica sobre el origen del pecado y la redención. Entonces dice, si esto hubiera pasado, pues el origen del pecado no es como lo cuenta el Génesis y no habría una necesidad de una redención porque ya había pasado. ¿Sí? Entonces, sí, pensar que la Tierra tiene millones de años es cuestionar toda la doctrina bíblica, no solamente la creación, el tiempo de duración de la creación, sino todo. La octava, el argumento es la idea de millones de años, tiene un origen filosófico. Esta fue la que también me confrontó mucho como profesora de ciencias. El autor sostiene que la aceptación de una tierra muy antigua surgió principalmente de interpretaciones naturalistas de la geología. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de que en el siglo X, finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, surgió unas teorías? Pues esas teorías fueron de científicos deístas y ateos. O sea, científicos que presentaron argumentos antibíblicos y eso contaminó las creencias de los cristianos. ¿Sí? Ese modo de pensar surgió de personas que no creían en Dios y los cristianos de esa época aceptaron esa teoría o esa argumentación. Y en los mejores casos, entre paréntesis, pues hicieron como una armonización entre los millones de años y la Biblia, como para no rayar y no ir en contra, que eso es lo que hablamos de la evolución progresiva, que es habla acerca de las eras geológicas. Entonces, me pareció tremendo porque a veces uno como cristiano sí se deja permear de las modas de su momento de los científicos y a veces nosotros decimos, bueno, ¿y esta persona quién es? ¿O por qué dice lo que dice? Y su contexto también de persona, su formación nos da cuenta de su cosmovisión. Finalmente, 9, la datación radiométrica no es concluyente. Esos eran los daticos que nos hablaba la profe Paola. El autor cuestiona que la datación radiométrica no comprueba los millones de años. Se han publicado artículos científicos mostrando que estos métodos de datación dan fechas erróneas. Aquí, pues para mí como profesora
de química a entender el método de la datación radiométrica, pues ha sido sencillo porque digamos que era lo que yo he venido estudiando, que es sobre estructura química, sobre estructura atómica, perdón, estructura atómica. Entonces, si alguien quiere profundizar este tema, los únicos conceptos que debe tener en la estructura atómica, ¿sí? Donde están los electrones, protones, neutrones, para entender el principio de la datación radiométrica. El libro presenta, aunque pues la invitación es que si usted adquiera el libro, pero si usted quiere más detalles de, de, de esta datación radiométrica, cómo es, me gustó mucho, se los voy a leer ya, no está en el capítulo 2, pero se los voy a contar para que usted no vaya con la idea, entonces el cristiano va en contra de todos los avances, toda la tecnología que presenta el mundo para sacar datos, y no es así. En el capítulo 7, que se llama el método de fijar perdón, el método de fijar fechas con carbono 14, quita credibilidad a la Biblia. Ese es un capítulo que nos explica cómo es el dato, aunque la profesora Paola nos hizo como una abrebocas como para que el tema de la datación radiométrica fuera un poco más amable para aquellas familias o docentes que de pronto su fuerte no son ciencias. Sí, me dicen, no, pero pues las clases que veía en secundaria, el resto ni más. Pero el capítulo 7 te muestra cómo se obtienen esos datos, porque el método de carbono 14 no es que significa malo, sino que dependiendo de la datación es importante. Ese capítulo pues no está dentro de las sesiones de club de lectura, pero sí es importante que lo lean si quieren saber por qué no es concluyente ese dato. Quiero leerles una partecita del capítulo número 7 acerca de este método, porque me pareció que no es que los cristianos vamos en contra de todo, de esos métodos, porque son métodos que sí funcionan. No les voy a decir para qué sí funciona y no funciona, pues para invitarlos a que lean el capítulo 7. En la página 74 dice, los cristianos no deben temer a los métodos de datación radiométrica. En realidad, la datación por carbono 14 es amiga de los cristianos porque respalda la afirmación de que la Tierra no es tan antigua. Ahí les dejo ahí el datico para que usted se anime pues sí, porque a veces uno se llena de argumentos mentales, entonces todo es malo. Y pues no todo es malo. También en el capítulo 9 dice, la datación radiométrica demuestra que la Tierra tiene millones de años, que es el capítulo 9, por ahí todavía no he llegado, voy apenas comenzando el capítulo número 8, pero entonces es una invitación para que todos podamos formarnos científicamente y saber que la Biblia es real, es digna de confianza. Entonces, pues aquí les he presentado los 9 argumentos que presenta el autor porque la Tierra es joven. Conclusiones, 2. Yo saqué 2. La palabra de Dios debe ser la autoridad final en todos los temas. Como yo les hablaba, para mí el tema fue confrontante. La verdad, aquí estamos también entre familia. Yo dije, Señor, perdóname porque he cuestionado la autoridad de tu palabra. Eh, Ayúdame a leer el Génesis rompiendo esas estructuras evolucionistas, esa cizaña, esa maleza que me permite cuestionar tu palabra, la veracidad de tu palabra. Y sobre todo que el autor habla sobre esto. Génesis es historia literal y verdadera. Sí, o sea, todo lo que habla el Génesis no son lindos cuentos fantásticos, sino que sucedió literal y es verdadero. Y para concluir, quiero leerles en el libro, en la página 25, porque me pareció importante esto. Ahí dice conclusiones y se las voy a leer literalmente como aparece el libro. Dice, página 25. Estas son algunas de las que fue también el texto que la profesora Paola comenzó esta sesión. Dice, estas son algunas de las razones por qué creemos que la Biblia nos da un relato verdadero de la historia del mundo.
La palabra de Dios debe ser la autoridad final en todos los temas que nos comunica, no solo en el plano moral y espiritual, sino también en sus enseñanzas que nos hablan sobre la historia, la arqueología y la ciencia. Lo que se pone en juego es la autoridad de la escritura, el carácter de Dios, la doctrina de la muerte y el mismo fundamento del evangelio. Si los primeros capítulos del Génesis no son una historia literal y verdadera, entonces la fe en el resto de la Biblia queda debilitada, incluyendo sus enseñanzas sobre la salvación y la moralidad. Le insto a que lea cuidadosamente los otros capítulos de este libro. La salud de la iglesia, la efectividad de su misión, al mundo perdido y la gloria de Dios está en juego. Esto me confrontó mucho porque yo decía, hoy cuestiono yo el Génesis, mañana qué voy a cuestionar, qué voy a poner en tela de juicio, ¿sí? La fidelidad, los diezmos, ¿sí? Entonces, esto me pareció pues una advertencia que nosotros como hijos de Dios no podemos entrar a cuestionar, esto es literal, no, esto es figurado, que eso fue lo que pues yo dije, "Ay, Dios mío, perdóname, o sea, positiva para liberación, porque uno en realidad, y él decía, cuestiona todo el fundamento de la fe. Entonces, creer en millones o si la Tierra es joven, sí nos va a determinar nuestra cosmovisión, que creemos o que no creemos. Bueno, hasta aquí pues la presentación del capítulo número 2. Entonces, quedamos atentos para sus preguntas, comentarios, no sé. ¿Algún comentario, pregunta, algo que les haya impactado? Todos en silencio. Eso me asusta cuando les digo eso a mis estudiantes, me asusta mucho el silencio, porque o me entendieron todo o no me entendieron nada. Hemos impactado. Totalmente, sí confronta muchísimo. Pues yo no estudié química, pero sí confronta mucho todos esos temas. Supongo que para ti, para los profes que estudian química, es aún más duro ese tema. Pero sí deja claro el tema de los días, que son 6 días de día y noche, como decíamos la palabra hebrea, está hablando de 24 horas, entonces sí empieza uno a lo que tú decías, me cuestiono tantas cosas y estoy cuestionando el poder de Dios. Así es. Sí, digamos que yo les tengo que decir, Dios tiene un buen sentido del humor porque yo no sabía que tenía unas bases evolucionistas y cuando me asignan este tema yo lo empiezo a leer, yo decía, no, no es así, ay, ¿cómo así? Entonces sí fue confrontante decir, primero pues pedir perdón a Dios y yo decía, porque uno, o sea, el tema de la evolución pues sí está ahí, pero uno no sabe que dentro de su cabeza realmente está cuestionando la autoridad de la Biblia. Y fue como, uy, yo, ¿cuántas veces uno no ha leído el relato de Génesis? Muchas veces, pero uno dice, no, hay que leer el Génesis con la inspiración y el discernimiento del Espíritu Santo, para que usted no vaya a creer cosas por ahí chuecas o termine diciendo qué barbaridades. ¿Alguna otra persona que nos quiera compartir sus comentarios? Perdón, digo otra cosa, aparte Dios todo lo hace muy bien, pues porque el tema te lo puso a ti, una persona, una profesora que ha estudiado química y que ha tenido una experiencia pues académica en esos temas, entonces ahí te estaba confrontando de esa manera, entonces me parece también muy bien. Sí, yo dije, qué buen sentido del humor tiene Dios, ¿no? De todos los capítulos que hemos señalado para este club de lectura, me toca ese preciso a mí. Bueno, ahí les dejo. Muchas gracias por su atención. Bueno, profe, ahí te dejo el Yo Creo punto. quería que, decir creo algo. que Angie quiere decir algo. Dale, Angie. Gracias. Ya no te escuchamos. A mí me corresponde el capítulo 8, entonces estaba prestando atención en lo posible, porque uno se va dando cuenta en cada capítulo que cada capítulo es como un hilo y uno va entretejiendo y uno dice, ya, como que ahora entiendo esto, como en mi caso me ha clarificado mucho porque no soy muy buena en ciencias, en estos conceptos me ha costado. Entonces, también es cuestión de fe, ¿no? Lo que tú decías, de no dudar de la palabra de la autoridad y creo que cada capítulo, en mi caso, va hilando un poquito más y ya voy entretejiendo. Digo, como que ya voy entendiendo un poco más. Entonces me ha gustado mucho, pero sí ha sido también
Exacto. un poco complejo cada concepto. A veces me toca leer, repasar lo que tú decías del Génesis. En ese capítulo que debo exponer, hay que leer el Génesis 1. Dije, voy a leerlo de pronto como en varias versiones, voy a revisar bien lo de la palabra hebrea, porque sí te pone como a estudiar a profundidad ese capítulo específicamente. Entonces es como que es muy lindo porque saber que todo se está entretejiendo para que tú de pronto entiendas y le expliques a otras personas también que duden. Como, "Ven". Ánimo, profe Angie. Todos pasamos por eso. Yo no, o sea, cuántas veces hay que leer Génesis con la perspectiva correcta. Gracias, profe Angie. Listo. Les quería entonces recordar que nuestra próxima sesión es el miércoles 12 de agosto a las 7 de la mañana. Acuérdense que es cada 15 días, miércoles cada 15 días, entonces el siguiente no, sino hasta el 12 de agosto. ¿Listo? Igual yo les voy enviando un mensajito. Nos va a acompañar la profesora Joana, ella es docente de filosofía, política y economía. Ella nos va a estar acompañando este día, entonces la idea es que estemos preparados con el capítulo 3. ¿Listo? Ese día vamos a leer el capítulo 3. Y vamos entonces a cerrar, si creo que no, nadie más quería decir algo más, o pueden levantar la manito para que sea más organizado, si alguien quería decir algo más. Y vamos a cerrar entonces con la oración final. Creo que no. Bueno, entonces vamos a orar, vamos a dedicar este tiempo a Dios, un tiempo de mucho aprendizaje, tanto para las profes como para los docentes y familias que están aquí. Y pues agradecemos a Dios porque nos permite inspirarnos en su palabra, ¿cierto? Y abordar este conocimiento. Señor Jesús, gracias te damos Dios por este tiempo que nos regalas. Gracias Señor porque nos permites un día más de vida. Te agradecemos, Señor, porque nos permites entender tu palabra, porque nos haces conscientes, porque nos redarguyes de muchas cosas que en algún momento nosotros pensamos, creemos o dejamos al azar. Te agradecemos, Señor, por la vida, por la salud, por todo lo que nos has permitido vivir y te pedimos, Señor, que tomes el control de estas sesiones de club de lectura, de todo lo que hagamos el día de hoy. Te pedimos perdón si te hemos fallado, si te hemos ofendido, si hemos hecho algo malo delante de ti, aun cosas que no somos conscientes de que las estamos haciendo. Te agradecemos por todo lo que nos das, por nuestra familia, por la vida, por la salud. En tu nombre santo. Amén. Gracias a todos por ingresar, gracias por estar ahí puntuales y nos estamos hablando y viendo el 12 de agosto. ¿Listo? Gracias, Dios los bendiga. Luego, Gracias, profe gracias, Luz profesora. Ángela. Amén, muchas Chao. gracias. Gracias a Muchas todos, Dios gracias los a bendiga. todos. Buen día Gracias. para todos. Chao, gracias. Gracias.